Buenas tardes amigos, bienvenidos a un día más de lectura bíblica. Mi nombre es Flor, les doy la bienvenida a este canal Amiga de Fe. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en Primera de Reyes. Vamos a estar leyendo los capítulos 8, 9, 10 y el capítulo 11. Nuevamente les doy las gracias, espero que estén listos, que estén preparados y contentos de poder leer la palabra de Dios un día más. Como siempre, les recuerdo que voy a tener mi Biblia aquí en la pantalla para que me puedan seguir con la lectura. Vamos a continuar con la versión Dios habla hoy y vamos a comenzar con una pequeña oración. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este momento. Te pido que seas tú guiándonos en este tiempo de lectura, Señor. Le damos este espacio al Espíritu Santo para que sea Él ministrando a nuestras vidas, a nuestros corazones, según la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Acompáñanos y sé tú resaltando los versículos, sé tú resaltando cada palabra de la Biblia, Señor, y que la podamos entender, la podamos entender, Señor, y que pueda producir cambios en nuestras vidas también, Padre. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 8. El cofre del pacto es llevado al templo. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a las personas principales de las familias israelitas, para trasladar el cofre del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David. Y en el día de la fiesta solemne, en el mes de Etanim, que es el 7º mes del año, se reunieron con el rey Salomón todos los israelitas. Llegaron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el cofre y lo trasladaron junto con la tienda del encuentro con Dios y con todos los utensilios sagrados que había en ella, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. El rey Salomón y toda la comunidad israelita que se había reunido con él estaban delante del cofre ofreciendo en sacrificio ovejas y toros en cantidad tal que no se podían contar. Después llevaron los sacerdotes el cofre del pacto del Señor al interior del templo, hasta el lugar santísimo, bajo las alas de los seres alados, los cuales tenían sus alas extendidas sobre el sitio donde estaba el cofre, cubriendo por encima tanto el cofre como sus travesaños. Pero los travesaños eran tan largos que sus extremos se veían desde el lugar santo, frente al lugar santísimo, aunque no podían verse por fuera, y así han quedado hasta hoy. En el cofre no había más que las 2 tablas de piedra que Moisés había puesto allí en Horeb, las tablas del pacto que el Señor hizo con los israelitas cuando salieron de Egipto. Al salir los sacerdotes del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto, porque la gloria del Señor había llenado su templo. Salomón dedica el templo. Entonces Salomón dijo: Tú, Señor, has dicho que vives en la oscuridad, pero yo te he construido un templo para que lo habites, un lugar donde vivas para siempre. Luego el rey se volvió de frente a toda la comunidad israelita que estaba de pie y la bendijo, diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha cumplido lo que prometió a David mi padre, cuando le dijo: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no había escogido yo ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para que en ella se construyera un templo donde residiera mi nombre. Pero escogí a David para que gobernara a mi pueblo Israel, y David, mi padre, tuvo el deseo de construir un templo en honor del Señor Dios de Israel. Sin embargo, el Señor le dijo: Haces bien en querer construirme un templo, pero no serás tú quien lo construya, sino el hijo que tendrás. Él será quien me construya el templo. Pues bien, el Señor ha cumplido su promesa, tal como dijo: Yo he tomado el lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, y he construido un templo al Señor, el Dios de Israel. Además, he destinado en él un lugar para el cofre donde está el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. Después se puso Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la comunidad israelita, y extendiendo sus manos al cielo, exclamó: Señor, Dios de Israel, ni en el cielo ni en la tierra hay un Dios como tú, que cumples tu pacto y muestras tu bondad para con los que te sirven de todo corazón, que has cumplido lo que prometiste a tu siervo David, mi padre, uniendo así la acción a la palabra en este día.
Por lo tanto, Señor Dios de Israel, cumple también lo que prometiste a tu siervo David, mi padre, que no le faltaría un descendiente que, con tu favor, subiera al trono de Israel, con tal de que sus hijos cuidaran su conducta y se comportaran en tu presencia como él se comportó. Así pues, Dios de Israel, haz que se cumpla la promesa que hiciste a mi padre, tu servidor David. Pero, ¿será verdad que Dios puede vivir sobre la tierra? Si el cielo en toda su inmensidad no puede contenerte, cuanto menos este templo que he construido para ti. No obstante, Señor y Dios mío, atiende mi ruego y mi súplica. Escucha el clamor y la oración que este siervo tuyo te dirige hoy. No dejes de mirar, ni de día ni de noche, este templo, lugar donde tú has dicho que estarás presente. Escucha la oración que aquí te dirige este siervo tuyo. Escucha mis súplicas y las de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Escúchalas en el cielo, lugar donde vives, y concédenos tu perdón. Cuando alguien cometa una falta contra su prójimo y le obliguen a jurar ante tu altar en este templo, escucha tú desde el cielo y actúa. Haz justicia a tus siervos. Condena al culpable haciendo recaer sobre él el castigo por sus malas acciones, y haz justicia al inocente según le corresponda. Cuando el enemigo derrote a tu pueblo Israel por haber pecado contra ti, si luego éste se vuelve a ti y alaba tu nombre, y en sus oraciones te suplica en este templo, escúchalo tú desde el cielo, perdona su pecado y hazlo volver al país que diste a sus antepasados. Cuando haya una sequía y no llueva porque el pueblo pecó contra ti, si luego ora hacia este lugar y alaba tu nombre y se arrepiente de su pecado a causa de tu castigo, escúchalo tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel, y enséñales el buen camino que deben seguir. Envía entonces tu lluvia a esta tierra que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambre o peste, o las plantas se sequen por el calor, o vengan plagas de hongos, langostas o pulgón, cuando el enemigo rodee nuestras ciudades y las ataque, o venga cualquier otra desgracia o enfermedad, escucha entonces toda oración o súplica hecha por cualquier persona o por todo tu pueblo Israel, que al ver su desgracia y dolor extienda sus manos en oración hacia este templo. Escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concede tu perdón. Interven y da a cada uno según merezcan sus acciones, pues solo tú conoces las intenciones y el corazón del hombre. Así te honrarán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados, aun si un extranjero, uno que no sea de tu pueblo, por causa de tu nombre viene de tierras lejanas y ora hacia este templo, ya que se oirá hablar de tu nombre grandioso y de tu gran despliegue de poder. Escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concédele todo lo que te pida, para que todas las naciones de la tierra te conozcan y te honren como lo hace tu pueblo Israel, y comprendan que tu nombre es invocado en este templo que yo te he construido. Cuando tu pueblo salga a luchar contra sus enemigos, donde quiera que tú los envíes, si ora a ti en dirección de la ciudad que tú escogiste y del templo que yo te he construido, escucha tú desde el cielo su oración y su ruego, y defiende su causa. Y cuando pequen contra ti, pues no hay nadie que no peque, y tú te enfurezcas con ellos y los entregues al enemigo para que los haga cautivos y se los lleve a su país, sea lejos o cerca. Si en el país a donde hayan sido desterrados se vuelven a ti y te suplican y reconocen que han pecado y hecho lo malo, si se vuelven a ti con todo su corazón y toda su alma en el país enemigo a donde los hayan llevado cautivos, y oran a ti en dirección de esta tierra que diste a sus antepasados, y de la ciudad que escogiste, y del templo que te he construido, escucha tú sus oraciones y sus súplicas desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y defiende su causa. Perdónale a tu pueblo sus pecados contra ti, y todas sus rebeliones contra ti, y concede que quienes lo desterraron tengan piedad de él, porque es tu pueblo y te pertenece. Tú lo sacaste de Egipto, que era como un horno de fundición. Atiende pues la oración de tu servidor y la súplica de tu pueblo Israel.
Óyenos, oh Dios, cuando clamemos a ti, porque tú, Señor, los apartaste como propiedad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, según dijiste por medio de tu servidor Moisés, cuando sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Cuando Salomón terminó esta oración y súplica al Señor, la cual hizo de rodillas delante del altar, y levantando sus manos al cielo, se puso de pie y bendijo a toda la comunidad israelita, diciendo en voz alta: Bendito sea el Señor, que has concedido la paz a su pueblo Israel, según todo lo que ha prometido, pues no ha dejado de cumplir ninguna de las buenas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Y ahora, que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que no nos abandone ni nos deje, sino que inclina nuestro corazón hacia Él para que en todo hagamos su voluntad y cumplamos los mandamientos, leyes y decretos que mandó cumplir a nuestros antepasados. Que estas cosas que he pedido al Señor nuestro Dios las tenga Él siempre presentes, día y noche, para que haga justicia a su siervo y a su pueblo Israel según sea necesario, y para que todas las naciones de la tierra conozcan que el Señor es Dios y que no hay otro. Por lo tanto, sean ustedes sinceros con el Señor nuestro Dios y cumplan sus leyes y obedezcan sus mandamientos como en este día. Después de esto, el rey y todo Israel ofrecieron sacrificios al Señor. Y Salomón ofreció al Señor 22,000 toros y 120,000 ovejas como sacrificios de reconciliación. Así fue como el rey y todos los israelitas consagraron el templo del Señor. El mismo día el rey consagró el centro del atrio que está frente al templo del Señor, pues allí ofreció los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa de los sacrificios de reconciliación, porque el altar de bronce que había delante del Señor era pequeño y no cabían los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa de los sacrificios de reconciliación. En dicha ocasión Salomón y todo Israel, una gran muchedumbre que habían venido desde la entrada de Amá hasta el arroyo de Egipto, celebraron la fiesta de las enramadas en honor del Señor nuestro Dios, y otra fiesta de 7 días en total, 14 días de fiesta. Al día siguiente despidió al pueblo, y ellos bendijeron al rey, y se fueron a sus casas alegres y satisfechos por todo el bien que el Señor había hecho a David, su servidor, y a su pueblo Israel. Capítulo 9. Dios hace un pacto con Salomón. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor, el palacio real y todo lo que quiso hacer, se le apareció el Señor por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón, y le dijo: He escuchado la oración y el ruego que me has hecho, y he consagrado este templo que has construido como residencia perpetua de mi nombre. Siempre lo cuidaré y lo tendré presente. Ahora bien, si tú te comportas en mi presencia como lo hizo David tu padre, con un corazón intachable y recto, poniendo en práctica todo lo que te he ordenado y obedeciendo mis leyes y decretos, yo confirmaré para siempre tu reinado en Israel, como se lo prometí a David tu padre, cuando le dije que nunca faltaría un descendiente suyo en el trono de Israel. Pero si ustedes y sus hijos se apartan de mí y no cumplen los mandamientos y leyes que les he dado, sino que sirven y adoran a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado, arrojaré de la presencia el templo que he consagrado, e Israel será motivo de burla constante entre todas las naciones. En cuanto a este templo, será convertido en un montón de ruinas, y todo el que pase junto a él se asombrará y se burlará y se preguntará por qué actuó el Señor así con este país y con este templo. Y le responderán que fue porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, y porque se aferraron a adorar y servir a otros dioses, que por eso el Señor hizo venir sobre ellos tan grande mal. Otras actividades de Salomón. Pasaron 20 años después de haber construido Salomón los 2 edificios, el templo del Señor y el palacio real, para los que Hiram, el rey de Tiro, había provisto a Salomón de madera de cedro y de pino, y de todo el oro que quiso. El rey Salomón, a su vez, entregó a Hiram 20 ciudades en la región de Galilea. Pero cuando Hiram fue a ver las ciudades que le había dado Salomón, no le agradaron, y dijo: ¿Qué clase de ciudades son estas que me has dado, hermano mío? Por eso a la región donde estaban esas ciudades la llamó Kabul, nombre que lleva hasta ahora. En cuanto a la cantidad de oro que Hiram envió al rey Salomón, fueron 3,000
960 kilos. Ahora bien, el motivo del trabajo obligatorio que impuso el rey Salomón para construir el templo del Señor, su propio palacio, el terraplén y las murallas de Jerusalén, además de las ciudades de Azor, Megiddo y Gezer, fue el siguiente. El faraón, rey de Egipto, había llegado y conquistado la ciudad de Gezer. Después la quemó y mató a todos los cananeos que vivían en la ciudad, y luego la entregó como dote a su hija, la esposa de Salomón. Entonces Salomón reconstruyó Gezer, Betorón de abajo, Baalá y Tamar, en el desierto de Judá. Además reconstruyó todas las ciudades donde almacenaba los alimentos, así como los cuarteles de los carros de combate, los cuarteles de la caballería y todo lo que quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. En cuanto a los habitantes amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos que quedaron, los cuales no eran israelitas, es decir, a sus descendientes, que quedaron después de ellos en el país y que los israelitas no pudieron aniquilar, Salomón los sometió a trabajos forzados, y así siguen hasta el día de hoy. Pero no obligó a ningún israelita a servir como esclavos, sino como soldados, oficiales, jefes, capitanes y comandantes de los carros de combate y de la caballería. En cuanto a los capataces que Salomón tenía a cargo de los trabajos, eran 550, los cuales dirigían a la gente que los realizaba. La hija del faraón se trasladó de la ciudad de David al palacio que Salomón había edificado para ella. Entonces él construyó el terraplén. 3 veces al año Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios de reconciliación sobre el altar que había construido al Señor, y quemaba incienso delante del Señor. Así se terminó de construir el templo. El rey Salomón construyó también barcos en Ezión-Geber, que está junto a Elat, a orillas del Mar Rojo, en el territorio de Edom. Hiram envió en los barcos a sus oficiales, marinos expertos y conocedores del mar, junto con los oficiales de Salomón, y llegaron a Ofir, de donde tomaron casi 14,000 kilos de oro y se los llevaron al rey Salomón. Capítulo 10. La reina de Sabá visita a Salomón. La reina de Sabá oyó hablar de la fama que Salomón había alcanzado para honra del Señor, y fue a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó rodeada de gran esplendor, con camellos cargados de perfumes y con gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando llegó ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado, y Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo una sola pregunta de la cual no supiera la respuesta. Al ver la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y el palacio que había construido, los manjares de su mesa, los lugares que ocupaban sus oficiales, el porte y la ropa de sus criados, sus coperos y los holocaustos que ofrecían el templo, se quedó tan asombrada que le dijo al rey: «Lo que escuché en mi país acerca de tus hechos y de tu sabiduría es verdad, pero solo he podido creerlo ahora que he venido y lo he visto con mis propios ojos. En realidad no me habían contado ni la mitad, pues tu sabiduría y tus bienes son más de lo que yo había oído. Qué felices deben de ser tus esposas y qué contentos han de sentirse estos servidores tuyos, que siempre están a tu lado escuchando tus sabias palabras. Bendito sea el Señor tu Dios, que te vio con agrado y te entregó el reino de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha hecho rey para que gobiernes con rectitud y justicia». Luego entregó ella al rey 3,960 kilos de oro y gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca llegó a Israel tal cantidad de perfumes como la que regaló la reina de Sabá al rey Salomón. Además, la flota mercante de Hiram, que había traído oro de Ofir, trajo también de allá mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo hizo el rey barandas para el templo del Señor y para el palacio real, y también arpas y salterios para los músicos. Nunca había llegado ni se ha visto hasta hoy tanta madera de sándalo.
Por su parte, el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso pedirle, además de lo que él personalmente le regaló. Después la reina regresó a su país acompañada de la gente a su servicio. Fama y riqueza de Salomón. El oro que Salomón recibía cada año llegaba a unos 22,000 kilos, sin contar el tributo que le pagaban los comerciantes, los negociantes y todos los reyes de Arabia y gobernadores del país. El rey Salomón mandó hacer 200 escudos grandes de oro batido, empleando en cada uno 6 kilos de oro. Mandó hacer también 300 escudos más pequeños, empleando en cada uno poco más de 1,5 kilos de oro batido, y los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano. Mandó hacer también un gran trono de marfil y ordenó que lo recubrieran de oro puro. El trono tenía escalones. Su respaldo tenía un dosel redondo y brazos a cada lado del asiento, junto a los cuales había 2 leones de pie. Había también 12 leones de pie, uno a cada lado de los 6 escalones. Jamás se había construido en ningún otro reino nada semejante. Además, todas las copas del rey eran de oro, lo mismo que toda la vajilla del palacio. Bosque del Líbano. No había nada de plata porque en tiempos de Salomón esta no era de mucho valor, ya que los barcos de Tarsis que el rey tenía llegaban una vez cada 3 años junto con los barcos de Hiram, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todo el mundo quería verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado, y todos le llevaban cada año un regalo, objetos de plata y de oro, capas, armas, sustancias aromáticas, caballos y mulas. Salomón comercia con carros y caballos. Salomón reunió carros y jinetes. Tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales destinó a los cuarteles de carros de combate y a la guardia real en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén hubiera tanta plata como piedras, y que abundara el cedro como las higueras silvestres en la llanura. Los caballos para Salomón eran llevados de Musri y de Cilicia, pues los comerciantes de la corte los compraban allí. Un carro importado de Egipto valía 600 monedas de plata y un caballo 150. Y todos los reyes hititas y sirios los compraban por medio de los agentes de Salomón. Capítulo 11. Salomón se vuelve idólatra. Además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor había prohibido a los israelitas establecer relaciones matrimoniales, porque seguramente harían que sus corazones se desviaran hacia sus dioses. Pero Salomón, enamorado, se unió con ellas. Tuvo 700 esposas de rango real y 300 concubinas, las cuales desviaron su corazón. Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios como lo había hecho David su padre. Salomón rindió culto a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo repugnante de los amonitas. Así pues, los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor, pues no siguió fielmente al Señor como lo había hecho David su padre. Por aquel tiempo Salomón construyó en el monte que está al oriente de Jerusalén un santuario a Quemos, ídolo repugnante de Moab, y a Moloc, ídolo repugnante de los amonitas. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales ofrecían incienso y sacrificios a sus dioses. El Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él.
que se le había aparecido 2 veces y que le había ordenado no rendir culto a otros dioses. Sin embargo, él no hizo caso de lo que el Señor le había ordenado. Por lo tanto, el Señor le dijo a Salomón: ya que te has comportado así y no has cumplido el pacto y las leyes que te ordené, voy a quitarte el reino y a dárselo a uno de los que te sirven. Sin embargo, por consideración a David tu padre, no lo haré mientras vivas, pero se lo quitaré a tu hijo. Aunque no le quitaré todo el reino, le dejaré una tribu, por consideración a tu padre y a Jerusalén, la ciudad que he escogido. Entonces el Señor hizo que se levantara un enemigo contra Salomón, Hadad, un edomita de la familia real de Edom. Cuando David venció a Edom, Joab, el jefe del ejército que había ido a enterrar a los caídos en combate, mató a todos los hombres de Edom. Durante 6 meses se quedó allí, con todos los israelitas, hasta que aniquiló a todos los hombres de Edom. Pero Hadad, que entonces era un niño, huyó a Egipto con algunos de sus paisanos que estaban al servicio de su padre. Salieron de Madián y llegaron a Parán, donde tomaron a su servicio algunos hombres del lugar. Llegaron a Egipto y se presentaron al faraón, rey de Egipto, y éste les dio casa y comida y les regaló tierras. Hadad se ganó de tal modo el favor del faraón, que el faraón le dio por esposa a su cuñada, la hermana de la reina Tapenes. La hermana de Tapenes dio a Hadad un hijo que se llamó Genubat, al cual Tapenes crió en el palacio del faraón junto con sus propios hijos. Pero cuando Hadad supo en Egipto que David había muerto y que también había muerto Joab, el rey del ejército, dijo Hadad al faraón: dame permiso para regresar a mi tierra. El faraón le respondió: ¿y para qué quieres regresar a tu tierra? ¿Te hace falta algo aquí conmigo? Hadad respondió: no me falta nada, pero te ruego que me permitas regresar. Además, Dios hizo que también Rezón se levantara contra Salomón. Rezón era hijo de Eliada, que se había escapado de su amo, Hadadezer, el rey de Soba. Había reunido a algunos hombres y era el jefe de una banda de ladrones. Cuando David les mató gente, Rezón se fue a Damasco y se estableció allí como rey. Fue enemigo de Israel mientras vivió Salomón, y esto se unió al daño que causaba Hadad, pues aborrecía a Israel. De este modo, Rezón llegó a ser rey de Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, se rebeló contra el rey. Jeroboam era un funcionario de Salomón de la ciudad de Sereda y de la tribu de Efraín. Su madre era una viuda llamada Serúa. La razón por la que Jeroboam se rebeló contra el rey fue la siguiente: Salomón estaba construyendo el terraplén y cerrando la brecha de la ciudad de David, su padre. Jeroboam era un hombre fuerte y decidido, y al ver Salomón que este joven era muy activo, lo puso a cargo de todo lo relacionado con los descendientes de José. Por aquellos entonces, un día en que Jeroboam salió de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías, el de Silo, que iba cubierto con una capa nueva. Los dos estaban solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que llevaba puesta, la rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque el Señor Dios de Israel te dice: voy a quitarle el reino a Salomón y a darte a ti 10 tribus. A Salomón le dejaré solo una tribu por consideración a mi siervo David, y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las ciudades de las tribus de Israel. Porque Salomón me ha rechazado y se ha puesto a adorar a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Milcom, dios de los amonitas. Sus hechos no han sido buenos a mis ojos, y no ha cumplido mis leyes y decretos como lo hizo David su padre. Sin embargo, no le quitaré todo el reino, sino que lo mantendré como gobernante mientras viva, por consideración a mi siervo David, a quien escogí, y quien cumplió mis mandamientos y mis leyes. Pero le quitaré el reino a su hijo, y te lo entregaré a ti, es decir, 10 tribus. Solo dejaré una tribu a su hijo, para que la lámpara de David mi siervo se mantenga siempre encendida ante mí en Jerusalén, la ciudad que escogí como residencia de mi nombre. Yo te tomaré a ti para que reines sobre todo lo que quieras y seas el rey de Israel. Y si obedeces todo lo que
yo te mande y tus hechos son rectos a mis ojos, y si cumples mis leyes y mandamientos como lo hizo David mi siervo, yo estaré contigo y estableceré firmemente tu dinastía, como establecí la de David, y te entregaré Israel. En cuanto a la descendencia de David, la castigaré por este motivo, pero no para siempre. Por causa de esto, Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, y allí se quedó hasta la muerte de Salomón. Y qué interesante aquí en este versículo donde dice, por esta causa Salomón procuró matar a Jeroboam, porque Salomón tristemente terminó haciendo lo mismo que Saúl, ya que cuando Saúl se enteró de que Dios ya no estaba con él, que lo había abandonado y que David iba a ser el nuevo rey, pues él también intentó matar muchas veces a David. Muerte de Salomón. El resto de la historia de Salomón y de su sabiduría y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las Crónicas de Salomón. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años, y cuando murió lo enterraron en la ciudad de David su padre. Después reinó en su lugar su hijo Roboam. Y bueno, pues aquí terminamos con la lectura del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Les recuerdo que por favor no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan de ningún video de esta lectura diaria. Y también me regalen un like para que YouTube pueda seguir recomendando este video a más personas. Que Dios los bendiga y si Él quiere nos vemos en otro video.